Y este Cratilo dice la correspondencia entre lo que se pronuncia y la realidad natural, la esencia natural de la cosa, es una correspondencia natural. Él le dice katafisei. Katafisei. La palabra fisei viene de physis, que significa naturaleza. Entonces, kata es según la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que había en Grecia un personaje como Adán que se encargaba de ponerle nombre a las cosas. Era un personaje mítico que le ponía nombre. Era un profesional de los nombres, digamos, ¿no? Y era un hombre muy instruido y se llamaba el Mnemotetes. Mnemotetes, con M-N, Mnemotetes. Y el Mnemotetes captaba la esencia de las cosas y las ponía por nombre, pero la expresión natural era cacofónica, es decir, tenía que expresar la fonética, la esencia de la cosa. Y Platón explica eso en el Cratilo y dice, por ejemplo, ¿qué significa el alma? El alma para los griegos es un soplo, para los hebreos también, un soplo. Y al Mnemotete se le ocurrió, dice, utilizar la palabra psique para hablar de este soplo, porque yo para decir psique tengo que soplar. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Entonces, así pues, lo que hay en el sonido, la palabra sonido en griego es fonema, lo que hay en el sonido son símbolos, ¿no? Son símbolos, dice, de los patémata, de las afecciones, patémata tempsique, las afecciones del alma, que hay en el alma. Y la escritura, de grafé, dice en griego, ¿no? Grafé. Y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Bueno, como explicando antes de entrar en terreno pantanoso, que es lo que estamos queriendo decir. Lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma. O sea que lo primero que Aristóteles le va a importar desarrollar en el tema del lenguaje es la fonética, cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, la palabra psique, ¿escucharon esa palabra? Psique. Esa palabra en griego significa alma, ¿no? Bueno, esa palabra, esta palabra pronunciada fonéticamente, es símbolo de las afecciones que hay en el alma. Lo que digo un poco en la fonética, porque Aristóteles
Porque Aristóteles comienza su hermenéutica con la fonética, con la palabra pronunciada. Porque Aristóteles tiene un maestro que se llama Platón. Y Platón escribió un libro, famoso libro, que se estudia en las universidades, que se llama El Cratilo, o el Crátilo. Y ahí Platón hace dialogar a Hermógenes, Crátilo y Sócrates. Sócrates siempre es el personaje que viene a resolver los grandes problemas que se plantean en los textos. Es como que Sócrates tiene la posta, se dice, ¿no? No sé si se entiende acá eso. Sócrates tiene la solución a los problemas filosóficos que se plantean en las distintas obras. La única obra donde Sócrates está en aprieto y no sale del aprieto es en el Parménides, pero es una de las últimas obras de Platón. Pero casi todas las obras, Sócrates es el personaje resolutivo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a plantear el Crátilo? Que es el nombre de aquel que le da nombre a la obra, el Crátilo. Bueno, se sabe que Crátilo es discípulo de la tercera generación de escolarcas de la escuela de Éfeso de Heráclito. Y bueno, el Crátilo que está ahí en el diálogo, interactuando con Hermógenes y con Sócrates. ¿Y qué es lo que va a plantear el Crátilo este? Crátilo dice que la correspondencia entre la palabra y la cosa es una correspondencia natural, es decir, que hay una adecuación natural entre lo que nosotros pronunciamos y la esencia de la cosa. Bueno, esta tradición está presente en Heráclito, que dice tenemos que escucharlo al ser para poder hablar con él, ¿no? Y esta tradición la rescata Heidegger, un seminario que da sobre Heráclito en 1936, sobre Heráclito. Cuanto más original es el pensamiento, más unido está a la palabra. Y este Crátilo dice la correspondencia entre lo que se pronuncia y la realidad natural, la esencia natural de la cosa, es una correspondencia natural. Él le dice katafisei. Katafisei. La palabra fisei viene de physis, que significa naturaleza. Entonces, kata es según la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que había en Grecia un personaje como Adán, que se encargaba de ponerle nombre a las cosas. Era un personaje mítico que le ponía nombre. Era un profesional de los nombres, digamos, ¿no? Y era un hombre muy instruido y se llamaba el Mnemotetes. Mnemotetes, con M-N, Mnemotetes. Y el Mnemotetes captaba la esencia de las cosas y las ponía por nombre, pero la expresión natural era cacofónica, es decir, tenía que expresar la fonética, la esencia de la cosa. Y Platón explica eso en el Crátilo y dice, por ejemplo, ¿qué significa el alma? El alma para los griegos es un soplo, para los hebreos también, un soplo. Y al Mnemotetes se le ocurrió, dice, utilizar la palabra psique para hablar de este soplo, porque yo para decir psique tengo que soplar. Entonces ven que hay una correspondencia natural entre la forma de pronunciar la palabra y la esencia de la cosa a la que se refiere la palabra. No sé si me van siguiendo. Claro, esto tiene esta ventaja de que hay un rigor en la palabra. O sea, la palabra no puede ser pronunciada de cualquier manera. Pero ¿cuál sería el problema si nos tomamos en serio la tesis del Crátilo? Bueno, que los otros idiomas que la pronuncian de otra manera
sería el nombre incorrecto del alma, porque yo quiero pronunciar la palabra alma y no estoy soplando. Yo digo alma, no estoy soplando. Entonces, diría que el creativo, que esta palabra es incorrecta, porque no expresa la naturaleza de la cosa en la fonética. ¿Ven? En cambio, Hermógenes dice, la tesis totalmente contraria, Hermógenes dice, en realidad los nombres son totalmente arbitrarios. Es decir, que así como nosotros podemos ponerle alma, o lo podemos llamar, como dice el Chavo del 8, chiforíncula, y le podemos poner cualquier nombre porque en realidad los nombres son totalmente convencionales. Y entonces en griego se dice katasínteke, es decir, el nombre por mera convención, por mera arbitrariedad, como que nosotros nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y le pusimos el nombre y ya está. Digamos, eso, así como le decimos de una manera, le podríamos llamar de otra y no pasa nada. ¿Notan alguna similitud entre esta cultura que les estoy desarrollando del katasínteke de Hermógenes con el progresivo? Hay una cierta similitud. ¿Por qué? Porque el progresismo dice, bueno, no importa que la palabra matrimonio venga de matriz. Nosotros la queremos utilizar arbitrariamente y hacer otra convención para que valga para la unión civil entre dos personas que no tienen matriz. O sea, dos varones. Y no importa que la palabra guine, de donde viene la palabra mujer, signifique útero, o lo interior, el conocimiento interior del útero, no importa. Nosotros queremos utilizar la palabra mujer, guine, para alguien que no tiene útero. Son hermogenianos en cuanto a su teoría del lenguaje. Obviamente que el desarrollo que vamos a hacer nosotros ahora incluso le está dando base teórica a lo que ellos hacen, ¿no? Porque ellos tienen una base teórica muy endeble para plantear lo que están planteando, pero son hermogenianos, o sea, ellos conciben el lenguaje como un conjunto arbitrario de signos para referirse convencionalmente a una cosa que socialmente llamamos mujer, mesa, silla. Ya volví a Sócrates, pero por ahora tenemos entonces la cosa de la que estamos hablando, por ejemplo, el alma es una cosa, que es el ente, la entidad, y el fonema sí que sirve para hablar de la cosa, para hablar de la cosa. Tenemos el fonema y la cosa, la palabra pronunciada. Entonces dice, así pues, lo que hay en el sonido, este es el sonido, es símbolo de las afecciones del alma. ¿Qué son las afecciones del alma? Mis alumnos dicen, claro, cuando está preocupado, cuando tiene dolor en el alma, no. Las afecciones del alma, dicen, son los conceptos, es decir, las cosas están en el alma por la definición del conocimiento de Aristóteles, de la prima intencionale, que es el conocimiento de la presencia del objeto en el sujeto. Cuando yo conozco el objeto es cuando lo introduzco al objeto en mi mente. Y mi mente es parte de mi alma. Entonces, el objeto está en mi alma, está presente en mi alma. Entonces, cuando usted le da la palabra afecciones que hay en el alma, entiendan por afecciones conceptos, los conceptos. La esencia de la cosa como un ideal de mente. Entonces, ¿qué es la palabra pronunciada psique? Es símbolo del concepto. Es una expresión del concepto. Sirve para expresarlo al concepto. ¿Y qué es el concepto? La idea que se tiene de una cosa. La esencia conocida de la cosa.
Y la escritura, es decir, la palabra exigente no pronunciada, sino escrita con las letras, con la letra psi, con la letra y, con la letra kappa, con la letra eta. La escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. O sea que lo que nosotros escribimos es signo de lo que nosotros hablamos. Fíjense que aquí está dentro de una tradición lingüística que se llama la tradición oral. Antes de escribir, hablamos. ¿Les parece cierto esto? ¿Les parece que es correcto que nosotros antes de escribir hablamos? ¿Quién aprendió a escribir antes de hablar? ¿Quién aprendió primero a escribir y después a hablar? No se puede, ¿no es cierto? Aparte, los grandes textos de la historia, son los textos más importantes, los religiosos, primero fueron tradición oral y después se pusieron escritos, ¿no? Entonces, yo primero pronuncio la palabra y después la pongo por escrito. Entonces, pongo por escrito el concepto. Entonces, acá hay una estructura que Derrida le llama logo, el concepto. Lo primero que capto de la realidad es el concepto, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Allá la amiga Aide, ella está apoyada en su codo en una superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. ¿Qué palabra es la que explica ese concepto? La palabra mesa. Esa palabra despierta en mí un concepto, una idea. La esencia de la mesa está presente en mi interioridad porque yo la conozco, la esencia de la mesa, y la puedo conceptualizar. Entonces, esta tradición de realidad es logo, por las pasiones del alma del concepto, fono, grafo, céntrico. Logo, fono, grafo, céntrico. Esta es la teoría de Derrida en su libro que se llama De la gramatología. Sigamos con el texto. Y así como las letras que nosotros escribimos para escribir la palabra, no son las mismas para todos, porque en otras culturas la palabra alma se escribe con otras letras y se pronuncia de otra manera. Tampoco los sonidos son los mismos, porque claro, si ustedes escriben la palabra alma en alemán, Geist no es lo mismo que la palabra alma en hebreo, Nefesh o Ruach. O sea, las letras y las pronunciaciones son distintas en cada idioma. Son distintas. Ahora bien, aquello que esas cosas son signos, primordialmente, las afecciones del alma que son de los conceptos, esas afecciones son las mismas para todos. Porque aunque uno diga mesa, y el otro diga table, y el otro diga cualquier cosa, lo que está entendiendo por mesa es lo mismo. En inglés, en francés, en alemán y en español, conceptualizan mesas de la misma manera. Entienden por mesa lo mismo. O sea que aunque pronuncian diferente y escriben diferente, eso no significa que no entiendan lo mismo. No entienden diferente por pronunciar diferente y por escribir diferente. No sé si... Aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente de los conceptos son
los conceptos son lo mismo para todos, en ese sentido de Platón. Y aquello de lo que estas son semejantes, las cosas también son las mismas. Claro, la mesa es la misma para el alemán, el francés y el inglés. Y el concepto de mesa es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sí varía? La pronunciación y la palabra escrita, los grafemas. Pero ¿qué es lo que no varía nunca? La cosa, que es la misma para todos, y los conceptos que tenemos de la cosa, que también son los mismos para todos. Es decir, lo que cambia es el término oral y el término escrito. Eso sí cambia, pero no el concepto ni la cosa. O sea que las cosas son catafíteres por naturaleza las mismas, los conceptos son catafíteres los mismos para todos, y los términos y los fonemas, eso sí son los mismos. Eso sí varían, eso sí van cambiando de punto de vista. Por eso Aristóteles dice, es por eso que es posible que se traduzca una palabra de un idioma al otro, porque está hablando de la misma cosa y el entendimiento es mismo, si no sería imposible la traducción de ese idioma. Muy bien. Ahí lo tenemos a Aristóteles. Esta es la teoría de Aristóteles. Obviamente que ahora no vamos a explicar el libro entero, que lo estudiamos en la universidad, pero suficiente para entenderlo un poco a realidad, ¿no? Pero en el siglo XIV, un filósofo muy importante en la historia de la filosofía, que se llama William de Ockham, o Guillermo de Ockham, es aristotélico, le va a dar un giro a Aristóteles y va a decir que no, que en realidad, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? En esto que decíamos hace rato, ¿no? Que ahí se resuelve la filosofía prácticamente. Si yo digo superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte, ¿qué estoy conceptualizando? ¿La cosa mesa o la palabra mesa? ¿Qué es lo que estoy definiendo cuando digo yo superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte o animal racional y político? ¿Qué estoy conceptualizando? ¿Qué estoy definiendo? ¿Estoy definiendo la cosa o estoy definiendo la palabra que habla de la cosa? ¿Qué es lo que estoy conceptualizando? ¿Qué es lo que estoy definiendo? Y yo les pregunto a mis alumnos y casi todos responden mal, ¿no? Porque, bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que definimos cuando definimos? Yo digo, por ejemplo, animal es una definición de la palabra hombre o de la cosa. Ahí se resuelve toda la filosofía. Porque ahí se resuelve si vos sos nominalista, como Ockham, o realista, como Tomás de Aquino. Ahí es donde se resuelve la diferencia. ¿Me entienden? Yo lo desarrollo en este libro a esa cuestión en el capítulo 4. Bueno, Aristóteles y Santo Tomás dirían, no, está definiendo la cosa, porque es una expresión de lo que está en la pasión del alma, que son los conceptos, pero los conceptos son signos de lo que la cosa es. Entonces, si acá hay una mesa, que es la misma para todos, y está conceptualmente en mi alma, que es el mismo concepto para todos, y yo hablo, y mi fonética es símbolo de lo que hay en mi alma, y la escritura es signo de lo que hay en la fonética, efectivamente hay una correspondencia entre el lenguaje y la cosa. Por eso Heidegger, en la Carta sobre el Humanismo, Prinzip das Humanism, de 1931, dice: el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Pero bueno, no nos metamos en Heidegger. Pero fíjense ustedes que estamos conceptualizando las cosas. Cuando nosotros conceptualizamos, no hablamos solo de la palabra, sino de la realidad natural objetiva. A eso apunta el concepto de la realidad natural objetiva.
La palabra solo tiene sentido en función de referirse a la esencia natural de la cosa. Es en función de la esencia natural de las cosas que tiene sentido hablar, que tiene sentido escribir. ¿Va siguiendo? Pero va a decir que en realidad no, que en realidad la palabra es arbitraria. Totalmente. Fíjate, está siguiendo la tesis de quién? De Hermógenes. Él dice, la palabra es lo único que tenemos en común. Preguntaría Santo Tomás, ¿qué tenemos en común todos nosotros que estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en común? Una esencia humana, la naturaleza humana, que es la misma para todos nosotros. La naturaleza del ser humano para todos nosotros es la misma. No es distinta. Tu esencia humana, lo que te hace ser humano a vos, no es distinto a lo que lo hace ser humano a él. Es lo mismo, es la misma naturaleza, que está en individuos distintas, porque esa naturaleza está en tu cuerpo, que te hace un individuo, y él la tiene en otro cuerpo, que lo hace otro individuo. O sea, el cuerpo es el principio de individuación. Pero el principio formal es el mismo para todos nosotros, somos seres humanos, tenemos la misma esencia humana. Entonces compartimos la misma esencia. Ockham diría, no, somos todos diferentes y lo único que compartimos es que nos pusimos de acuerdo en que para todos nosotros va a valer la misma palabra. Por eso se llama nominalismo, ahí viene names, nombre, ¿no? Nominalismo, nómina, nombre. Lo único que tenemos en común los individuos de una especie es el nombre de la especie, eso dice. ¿No? Por eso comienza a sus comentarios, dice, aquellos que tienen, dice, no hay universales fuera de la mente, ni siquiera subjetivamente, sino que aquello que hay en común a un género de cosas existe solo en la palabra. Entonces, ese es el nominalismo de Ockham. Ockham va a decir, las palabras son arbitrarias y son lo único que tenemos en común nosotros. Son lo único que tenemos en común. Y Derrida, un autor del siglo XX que escribe de la gramatología, es un libro, no sé si de 1991 o de 1994. Perdona, y vos debes más o menos acordar. 91, ¿no? De 1991. Derrida escribe ese libro de la gramatología y dice, la estructura fundamental de Occidente es logo-fono-grafo-céntrica. Es decir, que toda la estructura de Occidente está edificada en función de la centralidad del concepto de la fonética y de la grafema. ¿Y de dónde viene Derrida? De un libro de Michel Foucault que se escribió en 1964. No, 64, bueno, en el 66 escribió Vigilar y Castigar. En el 1964 escribió Las palabras y las cosas. Nos quedemos en Foucault y ya vamos a Derrida y terminamos, ¿sí? Nos quedemos en Foucault un ratito. Michel Foucault. Foucault dice en su libro Las palabras, ¿dónde tenemos las palabras? Sonido, el sonido, la palabra y las letras son palabras, sonido y palabras, las palabras y las cosas. Con eso va a jugar Foucault, con las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas. Les pregunto, ¿creen que en la ecuación de Foucault está faltando algo más? ¿O que en la estructura hermenéutica solo hay palabras y cosas y nada más que palabras y cosas?
¿O hay algo más que está presente aquí en Aristóteles y que Foucault ya no está presente? ¿Qué les parece? ¿Hay algo que falte en Foucault o qué? ¿O Foucault está recuperando todos los elementos que están presentes en la genética de Aristóteles? ¿Qué es lo que está faltando? No, los sonidos son las palabras habladas. Muy bien. El concepto, no está presente el concepto. ¿Por qué no está presente el concepto? Porque el concepto es la esencia de la cosa. Cuando yo conceptualizo, capto la esencia de una cosa. Pero si yo soy un filósofo que no quiero hablar de la esencia de las cosas, ¿puedo hablar de los conceptos? Salvo que sea nominalista, podría hablar de los conceptos, pero ni siquiera es nominalista Foucault. Entonces Foucault dice, voy a hablar simplemente de las palabras. Acá solo hay cosas que son las mismas para todos, dice Foucault, pero vamos a hablar de las palabras. Porque, en realidad, hay una inversión en Foucault que dice, las cosas son una construcción de nuestras palabras. Las cosas son una construcción de nuestra manera de hablar de las cosas. ¿Y de dónde viene esta teoría de Foucault? Foucault dice que estaba leyendo un libro de cuentos de Jorge Luis Borges, siempre un argentino metido en problemas ahí, Borges creando confusiones en la filosofía postmoderna. La postmodernidad nace con el poema de Borges, así es, digamos. Eso es lo que yo siempre le enseño a mis alumnos. La postmodernidad nace en el poema de Borges, la postmodernidad nace en la Argentina, por un poema de Borges. ¿No? Y el libro de Foucault se llama Las palabras y las cosas. Foucault dice que estaba leyendo ese libro de Borges, y Borges dice que había un rey en China que era dueño de un gran zoológico y que estaba aburrido de leer su mismo libro de zoología, porque el libro de zoología decía que habían animales vertebrados, mamíferos y carnívoros, la clasificación natural que hacemos nosotros de los animales, ¿no es cierto? Que es una clasificación convencional sobre los animales, pero no tan arbitraria, tiene que ver mucho con la taxonomía de lo que es la naturaleza. Estaba tan aburrido de leer esa clasificación de los animales que decidió inventar otra clasificación para los animales. Y decía, por ejemplo, animales aburridos, animales alegres, animales divertidos, animales con cara de tontos, animales pervertidos. Así, o sea, comenzó a catalogarlos a los animales con otras categorías totalmente diferentes. Y dice Foucault, cuando yo lo leí a Borges, me rompió la cabeza, dice, porque ahí entendí que las cosas no eran lo que nosotros pensamos que son, sino que todo podría ser de otra manera. Todo podría ser de otra manera. Y que nosotros podríamos articular la realidad de otro modo. Y así como hoy la realidad se nos presenta de este modo, porque nosotros utilizamos este lenguaje para hablar de esta realidad, si nosotros cambiáramos el lenguaje, la realidad se nos presentaría de otro modo. Entonces, el hombre, tal cual nosotros lo conocemos ahora, ha muerto. Y nace un nuevo hombre que habla, que trabaja y que vive la biología, la lingüística y la economía. Pero no están los conceptos. En la filosofía postmoderna no se habla de los conceptos. Entonces, si solo tenemos la realidad y nuestras palabras para crear realidades arbitrariamente, como plantea Hermógenes, y no hay conceptos, entonces los libros de filosofía que no tienen conceptualizaciones lógicas de las cosas, sino que meramente palabras que sirven para expresar artísticamente las cosas, dice Jacques Derrida, no existe más la filosofía, sino que en el fondo la filosofía es
literatura. Es un género literario. Esta idea de convertir a la filosofía en literatura es darle al arte lo que es propio de la síntesis, del concepto. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que romper esa estructura logo, fono, grafo, céntrica. La tenemos que romper a la estructura logo, fono, grafo, céntrica. ¿Cómo? Tratando de crear palabras que sean impronunciables. Tratando de crear palabras que sean impronunciables. ¿Por qué? Porque si no las podemos pronunciar, ¿con qué estamos rompiendo? Con el sonido. Y si yo tuviera un pizarrón, le escribiría la palabra chicks con X, ¿no? Chicks. ¿Y cómo pronunciarán ustedes la palabra a mí y la X? Sí, amigos, sino con la X en lugar de la O. ¿Cómo pronunciarían? Es impronunciable. Porque si yo rompo el sonido, rompo la relación entre el sonido y los conceptos. Al romper la relación del sonido con los conceptos, rompo la relación del concepto con las cosas. Y planteo que como ya no hay un concepto que tiene referencia objetiva y natural de una cosa, entonces puedo hablar de cualquier manera y construir las cosas que quiera con el lenguaje. Podemos hacer cosas con las palabras. Esto se llama la función performativa del lenguaje. Performance en inglés significa realización. O sea que el lenguaje performativo es el lenguaje realizativo. Creamos cosas con las palabras. Y como la realidad es la ficción, la construcción del lenguaje, nosotros tenemos que construir un nuevo orden. ¿De qué manera? Hablando de otra manera. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de otra manera. Y esa es la revolución que hace Derrida. Intenta entonces reconstruir, y de eso hablamos deconstruir la tradición logo, fono, grafo, céntrico. ¿Cómo? Creando una realidad impronunciable. ¿Qué significa eso? Que es un nombre indescifrable, no tiene esencia. Si la palabra no se puede pronunciar, es porque no hay una naturaleza que se pueda hacer, que se pueda conocer, que pueda ser conocida. Ya no hay una verdad objetiva, no hay un sexo objetivo, solo hay género. Y como los géneros son culturales, y la cultura se crea con las palabras, nosotros podemos con las palabras construir todas las realidades que nosotros queramos. El precedente de Foucault es de Nietzsche. En su libro Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche dice, no existen las verdades objetivas, no existen los hechos objetivos, solo existen nuestras interpretaciones de los hechos. Él dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Pero la siguiente interpretación. Bueno, este es lo que les quería presentar sobre esta lucha, y obviamente que el lenguaje inclusivo está queriendo romper con nuestra estructura de razonamiento, con nuestra estructura de referencia, ¿no es cierto? Con nuestra estructura de referencialidad, romper la referencia. Las palabras ya no sirven para hablar de las cosas, sino que ahora las cosas son una construcción de las palabras arbitrarias que los grupos de poder pueden crear para construir un nuevo mundo, para ellos un mundo más justo, más igualitario, más inclusivo. Bueno,
esta es un poco la presentación. No sé, chicas, si es que tienen pensado hacer un momentito de preguntas o lo va a exponer el amigo. ¿Tenemos un momentito de preguntas? Bueno. Tenemos un momentito de preguntas, ¿sí? Como ven, es una teorización de la problemática del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, realmente creo que esta es la manera de conceptualizar la problemática y poder brindar herramientas para defender. Entonces nosotros vamos a combatir a Derrida con Aristóteles. Sería como volver a Aristóteles como el fundamento de nuestra cultura y de nuestra civilización. Bueno, no sé si tiene que ver con pero ¿por qué en países realmente no sé si se debería decir, pero cuando uno dice mujer, tal vez no concepto no o qué tiene que ver? Ciertamente que hay conceptualizaciones diferentes. Aristóteles pretendía que las conceptualizaciones no sean culturales ni arbitrarias, sino naturales. Entonces, no es que Aristóteles dice que lo son efectivamente, pero está diciendo que deberían serlo si el trabajo está bien hecho. ¿Me entendés? Si yo te digo que esa pared es azul, no es que yo estoy dando otra versión de las cosas, otra conceptualización. Lo que estoy haciendo es estar equivocado. Entonces, el que conceptualiza lo hace de la misma manera. Y si lo hace distinto es porque no está conceptualizando, porque no está captando la esencia de la cosa. Pero es buena tu pregunta, a eso apunta Aristóteles. A que sea el mismo si se hace bien el trabajo, si se hace bien el proceso. Es como decir, la matemática va a dar el mismo resultado si está bien hecho. Pero decir, no, pero si hay el de otro, es que está mal hecho. El proceso está mal hecho. Bien, eso es, chicos. Esa es la cuestión del lenguaje inclusivo. ¿Sí? No sé si lo vamos a presentar al amigo Donay o... Así que bueno, sigan disfrutando de este evento de Contracultura 2024. ¿Sí? Me despido también de los amigos que están ahí, seguramente viéndonos en página de Voces Disidentes. Y bueno, los invitamos también para venir hoy a la tarde, estar ahí exponiendo los expositores. 4 expositores, entre ellos también va a estar su servidor. Así que no sé si quieren presentarlo al amigo de horario, no sé.